Investigar está en todo. Soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un espacio para explorar la investigación sin límites ni fronteras más allá de áreas o etiquetas, porque nunca sabemos dónde puede llevarnos una idea. Hola, bienvenidos a este episodio del podcast Investigando la Investigación. Hoy nos vamos a hacer una pregunta que quizás es un poco incómoda, pero al mismo tiempo necesaria. Es la siguiente. ¿Realmente entienden algo los sistemas de inteligencia artificial tales como ChatGPT y demás? ¿O solo simulan muy bien lo que entienden? Y por otra parte, ¿pueden sentir o tener experiencia? ¿O realmente estamos ante una inteligencia completamente distinta a la nuestra, llena de fracturas que nunca se han llegado a cerrar? Bueno, pues para hablar de esto hoy con rigor y sin hype, hoy tenemos con nosotros a Santiago Sánchez Migallón, profesor de filosofía especializado en mente e inteligencia artificial y autor del blog La máquina de von Neumann. Santiago, bienvenido y gracias por aceptar la participación. Muchas gracias, un placer estar aquí. Igualmente. Pues nada, empezaría primero por preguntarte, Santiago ha hecho muchísimas cosas. Yo lo sigo en Twitter, comenta temas muy interesantes, pero vamos a empezar, si os parece, primero por esa primera pregunta que no hemos hecho y luego podemos llegar a otras, teniendo en cuenta que no vamos a hablar de tecnología exclusivamente, sino también del punto de vista filosófico, que creo que tiene mucho por qué decir, ¿no? Entonces, siguiendo esa pregunta, ¿realmente entienden algo estos sistemas de inteligencia artificial? Y luego, ¿cómo crees que es la manera adecuada de abordarlos? ¿De la tecnología, de la filosofía, teniendo en cuenta ambas, o cuál es tu opinión? Una fácil. Bueno, es una pregunta realmente complicada. Voy a intentar aquí abordarla, a ver si para los oyentes que se entienda un poco. Realmente, si nos vamos al funcionamiento, digamos, yo siempre digo, abrir el capó de la máquina y vemos un poco cómo funcionan, pues durante mucho tiempo se ha puesto la metáfora de los loros estocásticos, se dicen, que son sistemas, simplemente son motores de inferencia estadística que lo que hacen es, pues simplemente juegan a hacer una predicción de cuál va a ser el siguiente token, ¿no? Cuál va a ser la siguiente palabra, qué palabra encajaría muy bien en la frase que estoy escribiendo. Entonces, estadísticamente van jugando y van colocando una palabra detrás de otra, de tal manera que tú cuando estás conversando con ellos, ¿no? Con ChatGPT o con cualquier equivalente, te dan la impresión de que el texto es muy coherente, de que está muy bien y te da la impresión clara de que entiende muy bien lo que está diciendo. Pero claro, si piensas que es un sistema estadístico que simplemente juega a ir haciendo cálculos de cuál es la palabra que encajaría muy bien a raíz de los millones de textos en los que ha sido entrenado, pues aparentemente a partir de eso dices, esto no comprende nada, ¿no? Absolutamente. Pero claro, por otro lado, te vas y ves los logros que han conseguido, ¿no? Vemos los benchmarks, ¿no? Los bancos de pruebas en los que se han medido y cómo van avanzando, pues realmente, por ejemplo, un sistema que es capaz de enfrentarse pues, a uno de los benchmarks más difíciles que hay, el Frontier Math, que te ponen problemas como de matemáticas que hacen falta un equipo de expertos matemáticos trabajando durante horas para conseguir resolver ese problema, y ves que el sistema es capaz de hacerlo, pues dices, joder, pues realmente algo tiene que comprender, no va a ser, es imposible que un sistema que solo juega a hacer predicciones de palabras, ¿no? Parece que es algo tiene que comprender. El problema también está aquí en cómo entendemos la palabra comprensión y qué es lo que hacemos cuando nosotros comprendemos algo. Porque realmente, ya digo, yo creo que tampoco entendemos muy bien cómo comprendemos los humanos las cosas. O sea, definir ya lo que significa comprensión es complicado. ¿Qué es realmente comprender algo? ¿O cómo comprendemos los humanos? También nosotros, si nos vamos a la psicología o a las neurociencias, tampoco tenemos un buen conocimiento. Que realmente, por ejemplo, si nos vamos a las neurociencias, ¿qué dispositivos neuronales se activan claramente? ¿Qué es lo que hacen cuando yo comprendo el significado de una palabra? Pues tampoco lo tenemos claro. Entonces digo, por eso hace que la cuestión sea realmente complicada y realmente peliaguda. Y a mí, por lo menos, lo que más me molesta es como que nos venden, claro, en el campo de la inteligencia artificial hay mucho marketing y es un tema pues que no solo es de investigación tecnológica o científica, sino que hay mucho marketing, ¿no? Son empresas privadas impresionantes que quieren venderte muchas veces el producto. Entonces, claro, ellos venden siempre que su sistema comprende, que su sistema piensa, que su sistema... Entonces, claro, ¿hasta qué punto también podemos separar el trigo de la paja, ¿no? Realmente lo que hay... También, cuando tenemos el problema los investigadores en esto, en que no podemos... realmente yo no puedo coger en mi casa con mi ordenador y ponerme a hacer pruebas
con sistemas que necesitan data centers inmensos para funcionar, ¿no? Para ser entrenados y luego hacer pruebas. Aparte que las empresas no nos dan la arquitectura del sistema. Es decir, te dan un reporte, te dan un informe que te hacen ellos, además que te hacen ellos con lo que quieran escribir. Muchas también son muy sensacionalistas y hay marketing en el mismo informe. Entonces, claro, a partir de ahí tenemos que sacar la información y realmente pues ahí no podemos, ahí tenemos una cierta caja negra, ¿no? Que también nos impide pues entender un poco todo lo que hay aquí. Así que ya digo, es una cuestión compleja que daría pues mucho. Si quieres, ahora la vamos perfilando en más preguntas porque es un tema difícil. Pero ya digo, lo que quiero decir es que me da coraje que muchos de estos gurús te venden te venden la moto de que su sistema comprende muy bien, que su sistema asiente, es consciente. Bueno, con el tema de la consciencia ya ni te digo que es eso. Yo creo que hay una exageración y una tergiversación y un jugar con las palabras que no obedece a la realidad. Eso es. Como tú bien has dicho, es un problema bastante complejo que, bueno, en este podcast, por ejemplo, lo hemos tratado desde el punto de vista más tecnológico, ¿no? Pero desde el punto de vista de la filosofía, en el cual tú también estás, ¿cómo se puede tratar este problema? Desde el punto de vista de la filosofía, entiendo, bueno, dentro de la filosofía hay muchas áreas, puedes tener la filosofía del lenguaje, clarificar un poco los términos que se están utilizando, clarificar lo que entendemos como inteligencia, pero ¿qué cosas se pueden hacer para intentar arrojar un poco de luz, además de clarificar lo que es todo esto y si podíamos llegar a convenir en que hay alguna definición de pensar o existir que pueden tener estos sistemas? Entiendo que no, pero yo no soy filósofo, entonces a ver qué te parece. Claro, se han hecho varios experimentos mentales muy famosos en la historia de la disciplina. Por ejemplo, uno muy famoso que es la caja china o la habitación china de John Searle, que es muy famoso. Quizá no vamos a entrar porque es muy... Bueno, yo creo que cualquier lector que mire el Internet está por todos lados. Hay versiones más orientadas directamente a los sistemas actuales. Una de ellas que comenté en mi blog hace poco porque salió un artículo muy famoso, muy famoso que hizo cierto eco en las redes, en el que el artículo de Coello y Millier, se llaman los dos investigadores, lo llamaron de Vector Grounding Problem, se llamaba el artículo. Y era una actualización, digamos, traer al siglo XXI o al 2026 un viejo problema que también es una versión de la caja china de Searle, que es el grounding problem, el problema del anclaje a tierra. ¿Qué quiere decir esto? Para que lo entiendan. Nosotros habitualmente cuando comprendemos algo, habitualmente yo, por ejemplo, quiero comprender, yo soy un bebé o soy un niño pequeño y quiero comprender qué es un perro, ¿no? Pues habitualmente, ¿qué es lo que ocurre? Hay un perro en la habitación y mi madre apunta con el perro al dedo, con el dedo al perro y dice, eso es un perro. Entonces yo miro al perro y digo, asocio el símbolo, la palabra perro, con un perro real. Entonces ahí decimos que hemos hecho un grounding, hemos anclado el significado, hemos anclado a la realidad un significado. ¿Qué es lo que ocurre? Si nos vamos a las máquinas, a una inteligencia artificial cualquiera, ¿qué es lo que hacen las máquinas? Las máquinas no tienen ese acceso, ese anclaje a la realidad que tenemos nosotros. Es decir, ellos solo operan puramente con símbolos. Es decir, y en los grandes modelos de lenguaje, en ChatGPT eso se ve muy bien porque habitualmente ellos no tienen otro acceso a la realidad que no es el puro lenguaje. Es decir, ChatGPT ha sido entrenado con millones de textos. Entonces, ChatGPT solo tiene textos. Entonces, aquí la pregunta podría ser, ¿cómo es posible que ChatGPT entienda lo que significa una palabra si él solo tiene palabras? Es decir, él tiene millones de textos donde aparece la palabra perro, pero él nunca ha visto un perro real. ¿Cómo ancla la palabra perro a un perro real? ¿Vale? Entonces, eso es lo que Stephen Harnar, ya digo, en los años 90, llamaba el grounding problem. Las máquinas no lo hacen. ¿Cómo puedes anclar los significados a la realidad? Y tú dices, bueno, pues puedo hacer, por ejemplo, una cámara. Vamos a poner un sistema multimodal, ¿no? En el cual pues, tenemos una cámara que hay una imagen de un perro y ya le hago que asocie el significado de los símbolos perro a perro. Ya, pero el problema está en que el ordenador siempre, la inteligencia artificial, lo que hacen que sea una imagen lo que les llega, la imagen la transforma en texto. Es decir, tú lo que ves en una imagen es una matriz, ¿no? Que transforma cada píxel, ¿no? Es un valor numérico. Y entonces con eso hace una matriz y hace computaciones, hace cálculos, realmente lo transforma en lenguaje matemático sobre el cual luego realmente pues, hace más operaciones. Realmente no tiene una sensación, no hay una visión, realmente no ve nada una máquina nunca, ¿no? Entonces eso hace que nos preguntemos, realmente no pueden tener ese anclaje a la realidad. Y eso es una gran diferencia con los humanos y eso hace que quizá nunca puedan comprender o si comprenden,
lo que decimos es que comprenden porque nosotros se lo hemos prestado el significado. Es decir, la máquina no sabe lo que es un perro, pero ha leído millones de textos escritos por personas que sí sabían lo que era un perro. Entonces, aunque no sepa exactamente lo que es un perro, bueno, pues puede asociar palabras o puede tener una red semántica que bueno, pues que coja y le dé información sobre lo que es un perro, pero nunca tiene ese anclaje, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia, yo creo, muy radical entre lo que somos nosotros a la hora de comprender y las máquinas, y que eso es complicado. Realmente es complicado encontrar una solución porque, ya digo, está el límite de que las máquinas siempre operan con símbolos, siempre operan no acceden directamente a la realidad, ¿no? De alguna manera. Entonces, esa es la gran crítica que en general desde las humanidades, desde la filosofía y desde varios campos se le hace a la posibilidad de que puedan comprender. Vale. Entonces, por lo que estás diciendo, en este tipo de crítica, ahora mismo se ve como algo irresoluble. No se ve todavía claro cómo una máquina o algoritmo puede hacer ese fenómeno de anclaje respecto a las cosas tal como aprendemos pues nosotros. A nosotros no nos dan un libro de instrucciones, asociamos cosas, anclamos ese tipo de cosas y vamos construyendo nuestro conocimiento. Luego nos podemos meter en más temas como a partir de todo ese conocimiento van surgiendo otras cosas, pero eso es otro tema también. ¿Qué te parecería si ahora mismo, por una parte, de la noche a la mañana, viene Sam Altman o quien quieras y dice, no, mira, es que nosotros hemos descubierto el nuevo Transformer, que se llamaría de otra manera, y entonces ahora sí que sí, ahora no es simbólico, es computación biológica basada en ADN o cualquier otro sistema, y entonces ahora sí, ahora yo le pongo al ordenador igual esto y esto, y entonces ya asocia las cosas de otra manera. Si eso se pudiera producir, que seguro que esto está planteado en filosofía, es un experimento de pensamiento, podríamos decir que a partir de ahí tienen inteligencia o se tienen que dar además otras condiciones, tal y como nosotros entendemos lo que es la inteligencia y la conciencia. Claro, a ver, hay que distinguir mucho, yo creo, también entre lo que es inteligencia, comprensión, conciencia. Ya digo, son cosas muy diferentes. Yo, a la hora de atribuir inteligencia, sí que no tengo demasiados problemas. O sea, si entendemos una definición, digamos, también hay que tener en cuenta que, no obstante, desde la psicología, tú te vas y actualmente en la psicología, en la psicometría, digamos, en la rama de la psicología que se encarga un poco del tema de la inteligencia y de cómo se puede medir, no hay un acuerdo para definir claramente lo que es la inteligencia humana. De hecho, se habla de que hay muchos tipos de inteligencia, hay un debate entre si la inteligencia es algo único, algo general o hay muchas inteligencias diferentes. Por ejemplo, durante un tiempo fue famosa la teoría de las inteligencias múltiples de Garner. Ahora tiene poca base científica, luego ahora está en crisis, pero no, en general sí que se habla de que hay habilidades distintas. Entonces, ¿qué es realmente ser inteligente? Pues ya digo, en el ser humano es complicado entonces atribuírselo a otra cosa que no es un ser humano. Pero no obstante, yo, sin ser muy exigente, sí que acepto que es difícil negar inteligencia a una máquina capaz de, ya digo, hacer muchas operaciones que si la viéramos humanos diríamos habitualmente que ese humano es inteligente. Así que ahí ahí no tengo yo muchos problemas. Sí que ya digo, en temas de comprensión o sobre todo en temas de conciencia, ahí sí que veo un vacío. Yo en donde sí que veo que no hay ninguna salida ni veo nada por donde meterle mano al asunto, ni siquiera veo un proyecto de investigación fuerte que diga, mira, por aquí hay que tirar y vamos hacia la conciencia. Ahí sí que no veo absolutamente nada. Las máquinas ni sienten emociones de ningún tipo, ni, digamos, sienten el mundo. Tienen lo que los filósofos llamamos a las sensaciones, ¿no? Al sentir el color rojo de una flor, la estás viendo, ¿no? Pues en tu mente tienes el color rojo, ¿no? La estás viendo de alguna manera. Pues eso lo llamamos los qualia, se usa esta expresión. Y las máquinas no tienen qualia de ningún tipo. O sea, una máquina, por ejemplo, ve una rosa y no siente el color rojo, no ve el color rojo. Puede medir la longitud de onda de no sé qué para determinar el color, tal, puede tener almacenado, pero realmente el rojo no lo ve. No hay rojo en su mente, ¿no? No aparece como tú cuando la cierras los ojos, ¿no? Te pones a pensar en una rosa y ves el color rojo de alguna manera. Eso no existe en las máquinas, ¿no? Ya digo, no sienten deseos, no se ponen nerviosas. Todo el campo emocional, digamos, del subjetivo del ser humano, eso es absolutamente ausente en las máquinas y no hay, de hecho, ya digo, no hay programa claro que yo vea que diga, mira, por aquí sí que estamos cerca y no, ya digo, es diferente. Y ahí, poniéndome como abogado del diablo, ¿no? Y citando a Karl Popper y su metodología de intentar falsificar, vamos a suponer que yo tengo la hipótesis y que yo digo, bien, mi hipótesis es que las máquinas sí que pueden sentir y sí que tienen qualia. Bueno, entonces,
tendría que hacer alguien que estuviera en contra de mi hipótesis o yo mismo como investigador científico tendría que hacer un experimento donde pusiera a punto el sistema para ver si realmente puedo demostrar. ¿Se han hecho experimentos de ese tipo para No. No. De hecho, lo que más se atreven a decir, que es lo que yo a mí me pone nerviosillo, es que directamente lo que dicen es, tú hablas con ChatGPT y le preguntas sobre temas que habitualmente una persona, que habría que ser consciente para hablar de ellos, por ejemplo, le preguntas, descríbeme este paisaje, ¿qué te sugiere emocionalmente este paisaje? Entonces dice ChatGPT, dice, pues este paisaje me inspira nostalgia, tristeza, me inspira la soledad, no sé qué, no sé cuánto, y tú dices, y dicen, mira, está diciendo que se siente solo, está hablando de emociones y de sentimientos subjetivos. No. Realmente lo que hace ChatGPT es está tirando de textos, de millones de textos donde se describe eso. No hay ningún sentimiento, no hay nada, porque tú mira, para que hubiera sentimientos, para que hubiera algún tipo de emoción, debería haber algún tipo de soporte biológico de algún tipo, algún sistema, o sea, algo que esté detrás. No pueden salir las emociones flotando de la nada. O sea, debe haber... Hay una idea, mira, yo siempre pongo el ejemplo que es, bueno, una versión creo que no sé si lo dijo John Searle también. Digo, mira, yo cojo mi ordenador y ahora mismo hago una simulación perfecta de un prado verde y pongo ahí una vaca. Y esa vaca la pongo a pastar y esa vaca es una simulación perfectísima de una vaca. Tiene a nivel los huesos, los músculos, el aparato digestivo, todo perfecto. Vamos a un nivel casi atómico. Es perfecto, ¿no? Y yo digo, vale, ahora quiero beberme un vaso de leche de esa vaca. ¿Puedo bebérmelo? No puedo. Podría ordeñar la simulación a la vaca, saldría una leche simulada, pero esa leche no me la podría beber, porque esa leche es simulada, es fruto de un cómputo matemático, es fruto de la pura computación del ordenador. Entonces, realmente si creemos que de ahí puede salir leche de verdad, estamos confundiendo hay una expresión que me gusta mucho, es confundir el mapa con el territorio. Una cosa es el mapa, una gran simulación que tenemos de la realidad, ¿vale? Y otra cosa es que eso pueda ser real. Entonces, yo puedo simular a una máquina consciente. Yo puedo simular una máquina que por ejemplo, yo siempre digo, pones un robot que va por un camino y cada vez que se estrelle, le dices que por un altavoz diga, ¡ay, ay, ay! ¿No? Pues tú puedes decir, mira, simula dolor. Realmente, cada vez que se choca con algo, dice, ¡ay! Parece, o sea, si fuera un organismo normal, podría funcionar. Pero ¿realmente siente dolor esa máquina? No siente dolor de ningún tipo. No hay ningún tipo de emoción, de sensación de dolor. Simulación, claro. Es una simulación. Entonces, claro. Entonces, claro, desde el punto de vista de la filosofía, bien, por una parte, podemos tener definiciones más o menos precisas de la inteligencia, como tú has comentado, hay muchísimas, y la inteligencia puede ser algo operativo y entonces algo palpable que se puede implementar en silicio, en algoritmos, en cosas, dado cierto input. Si hay algo inteligente, procesa y obtiene cierto resultado. Ok, pero claro, como tú comentabas, para el tema de la conciencia es muchísimo más complicado porque entiendo que por una parte, no sé si existen definiciones operativas o claras o filosóficas de lo que es la conciencia. Imagino que es un tema que en filosofía que está tratado muchísimo, ¿no? Pero claro, porque si no tenemos claro lo que es, ¿cómo vamos a intentar, aunque sea simularlo, el poder simularlo de una manera un poco realista? El ejemplo de la vaca es un ejemplo bastante claro, pero la conciencia, si no sabemos por lo que es, yo recuerdo haber leído, o mejor dicho, haber intentado leer, hay un libro, el autor es Hofstadter, no sé pronunciar bien. Hofstadter, sí, lo conozco. Conocen, ¿no? Escher, Bach y Goldberg. Gödel, ¿no? Y Gödel. Exactamente. Lo tengo por ahí. Me costó muchísimo, yo creo que no pasé las 100 primeras páginas. Es un libro bastante duro, donde intento que te trata de dar una definición de la conciencia en cuanto que es un proceso así, a grandes rasgos, muy, muy recursivo. Eso, muy autorreferente, ¿no? Esa idea de... Muy autorreferente, pero ella te está dando un mecanismo. Te está dando un mecanismo que se basa en hipótesis y en relación. Sí. Piensa que la autorreferencia sola es muy insuficiente. Claro, yo pienso, por ejemplo, pongo el ejemplo del móvil. Mi móvil aquí tiene conocimiento de sí mismo. Es decir, mi móvil, por ejemplo, tiene un indicador de batería. Mi móvil sabe de alguna manera cuándo la batería la tiene baja o cuándo la tiene alta, ¿vale? Es decir, tiene una cierta autorreferencia, tiene un autoconocimiento. ¿Eso implica que mi móvil sea consciente de sí mismo? No. El autoconocimiento, tener información del
del sí mismo, ¿vale? A lo mejor es una condición para que haya conciencia, pero es una condición no suficiente todavía. Hacen falta más cosas para llegar a eso, ¿vale? No sé, una cámara entonces mirándose al espejo o algo así sería también autoconsciente. Claro. No sé, no puede ser. Claro. Todavía no es una condición, no es un modelo lo suficientemente preciso todavía como para poder Vale. explicar tal, a pesar de que el libro es muy denso, bueno, en ese caso concreto, y tiene sus cosas. Entonces, piensa, no sé si lo has leído tú, piensa la filosofía que si tuviéramos una definición o un modelo más preciso de lo que es la conciencia, sería algo más fácil de implementar, sabiendo las distancias, porque en los años 60, en los años 70 empezó a nacer el campo de la inteligencia artificial, pero los ordenadores no eran lo suficientemente potentes. A partir del 2010, las GPUs, etcétera, hay potencia y se pueden hacer cosas. Entonces, yo más que definición de conciencia, porque quizá hay veces que puedes, sin tener una definición suficientemente precisa, pero más o menos, porque todo el mundo, fijaos, la conciencia es una cosa extraña en el sentido de que si tienes que definirla, no puedes definirla, pero todo el mundo sabemos un poco, porque todo el mundo sabemos cuando tú estás durmiendo o cuando te has pegado un golpe en la cabeza y estás inconsciente y luego te despiertas, claramente sabes que tu conciencia ha empezado y que antes no estabas consciente. Es decir, la sabemos diferenciar muy bien en nosotros mismos. Yo sé muy bien cuándo estoy consciente de cuándo estoy inconsciente, ¿no? Entonces, realmente sí que tenemos un conocimiento intuitivo muy fuerte de lo que es la conciencia. Otra cosa es que sepamos definirla. Pero yo creo que aún así podemos tirar para adelante. Donde creo que está el problema, donde creo que está el agujero, es en el conocimiento que tenemos neurológico acerca de cómo el cerebro genera conciencia. Tenemos ahí hay un hueco de decir, vale, ¿qué conocemos del cerebro? Yo sé, por ejemplo, que cuando me pongo contento, ¿vale? Cuando tengo la sensación de estar feliz o de tener un sentimiento agradable, es, por ejemplo, que en una parte de mi cerebro ciertas neuronas han liberado un neurotransmisor. Han liberado serotonina o dopamina o algo así. Entonces, de repente, cuando en mi cauce sanguíneo hay muchas moléculas, ¿no?, de serotonina, pues de repente hay una sensación de felicidad. Pero claro, ¿cómo esas moléculas causan esa sensación en mi mente, ¿no? Pues desde que veo eso hasta que llega a la mente, ahí hay un vacío explicativo brutalísimo. No sabemos absolutamente nada falta muchísimo. Entonces, yo creo, mi idea es que cuando se avance mucho en el conocimiento del cerebro, mucho más, porque yo creo que también nos han vendido un poco la idea de que el conocimiento del cerebro que tenemos está como ya muy avanzado. O sea, decimos, mira, sí, el cerebro son neuronas, se comunican por descargas eléctricas, por los transmisores y eso es lo que hay. No. Yo pienso que estamos en pañales, estamos empezando a tocar un poquito y a entender un poco lo que es el cerebro. Yo creo que hay muchísimos más mecanismos dentro que no entendemos todavía, hay muchas más formas de comunicación, bueno, y se están descubriendo. Y se están descubriendo, claro. Pero, muchísimas de que hay formas de, bueno, desde... Por ejemplo, he escuchado mucho lo de sincronización neuronal a partir de frecuencias eléctricas, en fin, de ondas, en fin. Hay muchísimo más aparte de todo eso que se está empezando a ver ahora. Entonces, ya digo, todavía nos falta muchísimo y cuando vayamos rellenando poco a poco eso, yo creo que ahí empezaremos a delimitar, a acotar un poco, a acorralar lo que es la conciencia y ya empezaremos a ver algo de luz. Pero digo, a día de hoy estamos muy ciegos para lo que nos hablan. O sea, yo creo que totalmente con demasiada ligereza cuando no hay nada o hay muy poco. Y ahí te voy a hacer una pregunta, no sé si sería más metafilosófica, ¿no? Pero que lo que estamos comentando aquí, sí, efectivamente, si nuestro objetivo es entender lo que es la conciencia, por una parte, y luego si las máquinas la pueden tener o no, primero tenemos que entender la nuestra, ok, estoy de acuerdo. Pero luego también estamos esperando un poco, bueno, no esperando, pero necesitamos que se produzcan ciertos avances tecnológicos que permitan entender cómo sucede el cerebro humano y todo este tipo de cosas. Pero por otra parte, desde un punto de vista de una investigación filosófica, yo ahí, por lo poco que sé, entiendo que hay como dos abordajes extremos. Habría un abordaje empírico, que es el que estamos hablando ahora mismo, entiendo, donde estamos esperando que se produzcan ciertos resultados experimentales para aumentar el conocimiento que tenemos e intentar resolver esas cuestiones. Pero por otra parte, me da la impresión de que existe otra rama de la filosofía que reniega totalmente del empirismo, que intenta llegar a conclusiones, historias, a partir del puro razonamiento, intentar aportar algo. ¿Qué te parece esa rama de la filosofía en este contexto? Yo que soy... Sí, mira, aquí en filosofía habitualmente hay como
Bueno, voy a hablar, es muy a brocha gorda lo que voy a decir, hay muchos matices, ¿vale? Cualquiera que me escuche puede decir, bueno, cuidado. No Pero te, bueno, no te preocupes. se va a entender. Ujú. Ha habido como dos ramas, digamos, en el siglo XX que suele llamarse la filosofía analítica y la filosofía continental. Los continentales son como filósofos continentales como que son europeos, franceses, alemanes, sobre todo, que han hecho un tipo de filosofía, y luego los analíticos vienen como de corte anglosajón, norteamericanos, ingleses, australianos. Ahora es curioso que en Australia hay filósofos interesantes, ¿quién lo diría ahí? Pues ha habido como dos ramas. Entonces, hay una, la que yo me encuadraría, claro, que es la analítica, que tiene un corte mucho más científico y dialoga muy bien con la ciencia, intenta encajar la filosofía con la ciencia. Y la otra, digamos, de corte más humanista, de corte ya más ligado, digamos, a las letras, como que se ha alejado mucho y que va en otras líneas muy diferentes. Yo, desde mi forma de entender las cosas, yo paso olímpicamente de la continental, yo me voy analítica. Yo me muevo cómodamente en la ciencia y creo que ahí está el camino y va a ser mucho más fructífero dialogar con la ciencia que estar al margen. Y yo lo veo además, mira, en temas de inteligencia artificial, no sé si habrás, todo lo que se lee, todo lo que se oye, yo veo a muchísimos intelectuales, digamos, de este corte, pues moderno, que claro, la línea es, la inteligencia artificial es malísima, es lo peor, va en contra del ser humano, deshumaniza, tal. Y realmente les veo también que eso, como van en esa línea, son como, no se adentran, no tienen un conocimiento técnico bueno de lo que es la inteligencia artificial, porque no se meten en eso, porque eso no es su campo, ellos están en otros rollos, pues llegan a unas perspectivas que son ingenuas y que son, no sé, no veo yo que sea la mejor perspectiva de intentar entender esto, ¿no? Entonces, yo creo, por lo menos en mi forma de entender la filosofía, si quieres hablar de un tema, tienes que ir al campo, si quiero hablar de redes neuronales artificiales, quiero hablar de inteligencia artificial, tengo que ir a los papers donde se habla de eso, intentar entender, empollarme eso, documentarme muy bien de lo que es eso y luego ya empezamos a filosofar. Totalmente. Y es lo que veo. Vale. Entonces, ahora entiendo de manera más clara tu postura, aunque me la imaginaba un poco, pero lo he dicho pues, de manera clara. Vale, de acuerdo. Entonces, la siguiente pregunta que te haría es, vale, vamos a suponer ahora mismo un científico, un filósofo, como es tu caso, aunque tampoco se pueden decir blanco y negro las cosas, pero bueno, Claro, para que se entienda, ¿no? para que se entienda un poco, o al menos vamos a decir de formación, ¿vale? Uno que se ha formado en ciencias X, otro en filosofía Y, tal, y entonces estamos otra vez con el problema de la conciencia, etcétera. Entonces, un científico puede concretarse en neurobiólogo, en neurociencias, etcétera, y bueno, investigar las corrientes, las sincronías, lo que tú has comentado, y aunque las dos personas quieran llegar a responder el mismo tipo de pregunta, entonces siempre mi impresión es que un científico va a estar encasillado en un terreno, pero que quizás un filósofo, al poder tener por una parte las mismas herramientas o conocimientos que tiene un científico, pero además tener un algo más, que no sabría cómo definir ahora mismo, mi pregunta para ti sería si ese algo más le permite proponer algo que el científico no puede llegar a proponer y luego si eso al final serviría entre comillas, para hacer más experimentos o alguna otra cosa que fuera manifestable. Porque, claro, yo puedo ser filósofo y me puedo inventar por lo que quiera y digo, yo no es que valido las cosas experimentalmente. Claro, puede ser una opinión interesante por ver que... Claro. A ver, yo siempre digo que yo tengo mucha suerte de que los científicos como que trabajan para mí. Yo digo, ellos me hacen el trabajo sucio, ellos están haciendo experimentos y yo estoy tan feliz en mi casa, tan contento. Pero eso no quita que tampoco yo pueda, digamos, decir lo que quiera. Digamos que yo diría que la filosofía en este sentido se mueve en el campo como más teórico, más conceptual, pero también la filosofía partes de los datos empíricos y luego tú das argumentaciones, que esos argumentos también hay que validarlos y también esos argumentos pueden ser mejores, peores, etcétera. Entonces yo creo que en este caso la filosofía lo que puede ayudar, que en ese sentido digo, no habría una demarcación clara, no había un límite claro entre lo que hace el científico y el filósofo. Si digamos, la parte un poco más especulativa, más conceptual, más teórica es la que es propiamente más filosófica y el trabajo, digamos, de campo es el más científico, ¿vale? Pero en ese sentido, pues cualquier científico, yo digo, no es filósofo también, en este sentido. No tienes por qué decir, no, ya hasta aquí puedo leer, yo me paro. Yo soy un científico, pero ya aquí paro de trabajar y que venga el otro, ¿no? Y continúa, ¿no? Especula, hace experimentos mentales, como hacemos, argumenta, ves todo eso y luego eso, claro, te puede ver, pero claro, toda esa parte teórica, conceptual, te puede dar caminos, puede tener mucha utilidad también para la investigación científica. No creo que sea algo como al margen, aunque ha habido históricamente enfrentamientos y ha habido, bueno, esto es discutible también,
pero que yo tal y como la veo es así. De hecho, yo siempre no me gusta, a veces cuando a mí mismo no me gusta designarme como filósofo, porque digo, tampoco, que a veces también estoy haciendo otras cosas, también estoy no solo, Claro. como estamos solo especulando sobre cosas ahí, el sexo de los ángeles, ¿no? Sobre cosas así muy abstractas y muy teóricas, cuando realmente también estamos, ¿no? Igual el científico también lo hace, o sea, yo pienso que hay un continuo, ¿no? Me gustaría verlo, por lo menos en mi trabajo hay un continuo entre ambas cosas. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y ya hablando ya más por el trabajo que tú has realizado, tú tienes desde hace muchísimo tiempo un blog, desde el año 2009 creo, donde vas volcando un poco tus impresiones, tus análisis y todo este tipo de cosas. Conforme has ido avanzando en el tiempo, ha cambiado tu manera de ver todos estos temas, porque, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, quizás podemos estar de acuerdo en que ha habido un pico o un punto de inflexión desde noviembre de 2022, cuando ChatGPT está disponible para todo el mundo, la percepción del gran público es otra. Entonces, bueno, por hablar un poco, ¿por qué te interesan tanto estos temas? ¿Por qué te interesa la divulgación, ya sea en redes sociales, ya sea en blog? Y también es sorprendente que a día de hoy gente siga blogueando, que a mí me parece bastante bien. También, ¿no? Eso estamos mal. Bueno, a mí el tema siendo un filósofo, bueno, a mí desde pequeño también, desde siempre, yo siempre digo, yo tuve cuando era pequeñito, me regalaron un Spectrum, un ordenadorcito así. Claro. Y el famoso Spectrum de 48K, que era en aquellos tiempos, y venía en el ZX Spectrum, venía aparte que valía para jugar, ¿no? Que metías en radio cassette, metías los juegos, tenía un compilador de BASIC. Entonces yo ahí dije, ¿qué es esto? Y ahí fue una explosión mental a mí de pequeño y flipé en la posibilidad de decir, adiós, que yo tengo un lenguaje de programación aquí que me permite hacer un montón de cosas, que esto no tiene límites. El límite está en tu imaginación, porque aquí puedes hacer de todo. Y entonces eso hizo que ya desde pequeño me interesara la informática y los ordenadores. Pero aparte, como filósofo, lo que me parece espectacular en el tema de la inteligencia artificial, aparte de la revolución social, ¿no? Y económica e industrial que nos va a llevar, es que te obliga a repensar las cosas. Por ejemplo, decimos la inteligencia. Ahora mismo tenemos que repensar otra vez qué es la inteligencia. La conciencia, tenemos que repensar otra vez lo que es la inteligencia artificial. Es un descubrimiento tal que hace explotar todo, ¿no? Y te obliga a repensarte como ser humano todo. Pero no solo eso, las relaciones. Dentro de poco tendremos amigos que serán inteligencias artificiales, parejas. Tendrás una novia que será inteligencia artificial. Entonces hay que redefinir qué es una pareja, qué es el amor, qué es el matrimonio, qué es todo. ¿No? Entonces te está obligando a repensarlo todo de nuevo y darle la vuelta a todo. Entonces a mí por eso me parece un tema apasionante. Siempre digo que es como el tema de nuestro tiempo. ¿Cuál es el tema ahora más importante, el que hay que prestar atención? Pues es la inteligencia artificial, porque ya digo, ha dado todo vueltas y entonces por eso por eso en mi blog me dedico a intentar divulgar, También en mi blog, por lo que hemos hablado antes, una de las razones por las que divulgo ahí es porque hay poca gente con mi perfil. Ya digo, los filósofos más, como digo, más de letras y están en otros temas. Y un filósofo que hable de inteligencia artificial, que hable de ciencia, que hable de tecnología, que hable de lo que hablo yo, no es tanto. Ahora sí, ahora con el tema de la inteligencia artificial sí que hay mucha gente que se ha unido al carro y hay muchos más que antes, ¿no? Porque ya el tema ha explotado. Pero ya digo, durante un tiempo no había gente y yo digo, hace falta ese nicho, lo tengo que llenar yo porque no puede ser que no haya. Tienen que haber más y debería haber más gente como yo creo. Claro que sí. en ese punto. ¿Y cómo es la receptividad del público? Porque, claro, si uno divulga ingeniería sobre informática, inteligencia artificial pura, pues tienes un público determinado. Si intentas hablar de aplicaciones, tienes una cosa. Si te pones a hablar de filosofía analítica o filosofía continental, vas a ser un público todavía mucho más nicho, quizás mucho más académico, pero, claro, como te he dicho, al mezclar un poco esos dos mundos, no sé qué tipo de público puedes tener, que me parece bastante bien. Claro. Sí, mira, ha habido un bajón terrible y es por el tema de los blogs, porque durante un tiempo se leían mucho más blogs y yo, de hecho, mi público, yo estuve contento durante mucho tiempo, rondaba habitualmente cada día, aunque no publicara, había 400 y pico visitas, había el blog y cuando publicaba llegaba a 7.000, cosas así, que para un nicho tan pequeño, digamos, estaba encantado de la vida. Pero sí que he notado que en los últimos años ha bajado bastante. Y es porque ya los blogs, la gente yo creo que ha cambiado y hace podcasts, la gente ha cambiado y hace vídeos de YouTube, hace tal, pero me da coraje porque digo, muy bien. Si dejo de hacerlos, como que me he rendido quiero la lectura, quiero que la gente siga leyendo y quiero que la gente siga leyendo cosas duras y cosas ahí así, ¿no? Divulgación dura como hago yo y me da como un poco de pena. Quizá más adelante, cuando acabe
con cosas que estoy haciendo, quizás sí que luego más adelante, pues a lo mejor me anime un podcast o me anime YouTube o me anime a otros modelos que tengan más seguimiento para hacer más efectiva la divulgación. Pero ya digo, he querido resistir ahí como último bastión de que la gente lea algo, ¿no? Que Muy no se bien, pase tan pues rápido a... me parece, me parece pues maravilloso e incluso me está dando la impresión de que, yo qué sé, no sé si es que a veces las cosas van un poco como por modas, pero creo que llevamos ya unos años, creo que por ejemplo TikTok, no sé si surgió año 2019-2020, hemos estado unos años que creo que todavía pues le queda el vídeo corto, la inmediatez, cosas píldoras tal, pero parece que la gente se está empezando a cansar un poco de todo este tipo de cosas y está volviendo la gente al papel, a lo duro, entre comillas, que hace tiempo atrás no era lo duro, era por lo normal. Claro, que no era, y parece, era normal. era por lo normal, pero parece que está habiendo un poco un surgimiento. Y luego parece que yo creo que también hay gente nueva que, por ejemplo, mira, Sam Altman, OpenAI y este tipo de cosas, también tiene un blog muy, muy famoso. Sí. Bueno, muy famoso el que lo siga, claro. No es algo así mainstream. Y mucha otra gente también está empezando el suyo propio. O sea que me parece un fenómeno interesante. Entonces, animar a toda la gente a que haga pues lo que le motive, ¿no? Y lo que se sienta a gusto, ¿no? Claro, eso es. Yo siempre la lectura, ya digo, yo siempre digo que cuando yo pienso realmente y cuando se me ocurren ideas y cuando funciona, es cuando estoy leyendo. Yo cuando tengo temporadas que por lo que sea no puedo leer y estoy sin leer y estoy no se me ocurre nada, estoy como más atontado, no sé, me siento, pero cuando me pongo a leer una buena lectura digo, y subrayo, digo, mira, qué genialidad, qué maravilla de tal, y apunto y me muevo y tal. Y es a partir de lecturas. Cuando no leo, pienso peor, ¿no? Muy poco. Bueno, yo diría una cosa que no sé si te pasa. Totalmente de acuerdo con esa parte de leer y que se te ocurran pensamientos, pero no sé si te pasa también, y más a los que hacéis blog, que a mí también me encantaría, pero ya no me da tiempo y que se en una cosa y yo pues me he metido en el podcast. Pero bueno, también por lo que pasa, por ejemplo, cuando tú tienes una idea y dices, vale, voy a hablar sobre esto, te pones delante del ordenador, taca, y no se te ocurre, al final tenés un poco una manera pues, de pensar, ¿no? De que se te ocurran cosas nuevas que al estar el bucle en la cabeza, pues no te sale. Totalmente. Y vas perfilando y te lo vas explicando a ti mismo. Yo digo, a veces cuando escribes te lo estás como explicando a ti mismo, incluso cosas que también lo veías muy claras, cuando te pones a escribirlas no las ves tan claras y dices, pues mira, por ahí, ¿no? Sí, claro, escribir es una labor de pensar. Muchas veces quizá hemos insistido mucho en general en educación, ¿no? En pedagogía, de leer, los niños tienen que leer. Y siempre digo, vale, genial, pero tienen que escribir. Yo creo que escribir es cuando realmente ya haces la acción, ¿no? Cuando estás leyendo, estás como recibiendo activamente. Pero cuando realmente haces algo es cuando lo escribes, ¿no? Cuando realmente, o bueno, también te puedes curar un discurso, ¿no? Y cuando lo expones o lo explicas a alguien, también por ahí, ¿no? Pero ya digo, escribiendo es fundamental y que si se pierde como costumbre la escritura, perdemos mucho, ¿eh? Perdemos mucho, yo creo. Se está perdiendo el tema pues, de la creación, sí. Y luego preguntarte también a ti como filósofo, bueno, hemos estado hablando de la inteligencia artificial, la conciencia, etcétera. ¿Qué otros temas un poco diferentes son los que también te motivan a estudiar o investigar desde el campo de la filosofía? Pues digo, la filosofía tiene muchos. Yo también, pues, me he movido mucho, también, bueno, dentro de yo me muevo en, filosofía de la inteligencia artificial, pero también al meterme ahí, también todo el tema de la psicología, filosofía de la psicología también he tenido que tratar, todo la filosofía de la mente, todo neurociencias, por ahí he estado. Y también me ha interesado mucho, creo que es otra de las patas del banco, de lo que más se mueve hoy, es todo el tema de filosofía de la biología, todo lo que es biología en tanto a nivel práctico, a nivel de genética o todo que da a toda la rama de bioética, ¿no? De que cuando los avances genéticos, pues muy hoy en día de si podemos cambiar genéticamente cosas en nosotros, debemos hacerlo, no debemos hacerlo, ¿no? Si hay un gen, por ejemplo, que nos hace más inteligentes, tú a tu niño, van a hacer tu niño, es bueno, deberíamos tocar ese gen para que mi niño salga más inteligente o no, lo deberíamos hacer, ¿no? Pues ese tema, por ejemplo, también creo que va a ser un tema que dentro de unos años va a dar, y ya está dando, ¿no? Mucho que hablar y me ha parecido mucho. Ya digo, todo lo que es la biología también me ha parecido un tema súper interesante y que estoy por ahí también metidillo y que me parece muy, muy guay también. Y que todo está relacionado. Todo lo que son las ciencias cognitivas agrupan un poco todo eso y por ahí me muevo cómodamente. O sea, te veo bien cercano a la parte empírica, a la parte científica.
inteligencia artificial, biología, etcétera, etcétera, los temas más abstractos no te interesan tanto. La filosofía del lenguaje, Wittgenstein, todo este tipo de cosas. Sí, también, pero aplicado. De hecho, por ejemplo, con el tema de la inteligencia artificial, los grandes modelos de lenguaje, Claro, toda la bueno. filosofía del lenguaje entra también a saco por ahí. También, eso no hay, ahí no tengo tampoco problema. Claro. ¿Y qué otros temas, aparte de los que hemos hablado, con todas las revoluciones así que se están produciendo ahora mismo, aparte de ¿cuáles serían los grandes temas que también se está planteando la filosofía ahora mismo? Además de la conciencia y de la vida, temas que sean eminentemente prácticos, que Hombre, ahora, por o al ejemplo, final, sí. mira, a mí temas, sí, los temas de siempre, pero por ejemplo, hoy en día, pues otro de los grandes temas que hay muchísima gente trabajando, pero digo, a mí no me interesa, o no me he puesto todo el tema del género, todo el tema de la filosofía, el feminismo eso es un gran tema que ha explotado en los últimos tiempos y que hay mucha gente trabajando. Ya digo, el tema de ese tema es hoy en día central. Y luego los de siempre, si la filosofía muchas veces es volver a temas clásicos, pero Claro. desde los ojos actuales, ¿no? Claro. Tú dices, vuelvo a pensar, ¿cuál es el mejor sistema político? Pues Platón se lo preguntaba hace 2500 años. Pues yo me lo pregunto ahora ya a partir de la actualidad, de cómo veo lo que se está moviendo en la política actual, qué sistemas hay hoy en día, todo lo que sabemos, ¿no? Pues es otra vuelta de tuerca. Es como volver una y otra vez y actualizas, ¿no? Haces ya un Platón 2.0, ¿no? Y lo metes, hablas de él en el siglo XXI. Pues eso, sigue habiendo muchísimos. La filosofía no ha renunciado, yo creo, a ningún tema. Siempre ves a uno que lo vuelve a retomar y por ahí aparece otro que vuelve a hablar de tal tema. Bueno, pues ahí están. También, por decirte algún otro más, el tema de la ecología también, el tema del cambio climático, medio ambiente, a dónde vamos, toda la que es la ética también ecológica, pues también hoy en día yo creo que es otro gran tema que se ha tocado muchísimo. Yo tampoco me he metido mucho por ahí, pero también está. Ciencia, tecnología, también. No, por lo que dices, no recuerdo dónde lo he leído, que alguien comentó que al final toda la filosofía, me parece muy simplista, pero que como que toda la filosofía era anotaciones o notas al margen de lo que ya dijo Platón. Sí, eso lo dijo Whitehead, ¿no? Un filósofo inglés. Sí, eran como eso que Platón. Sí, es que si lo miras, tú te vas a la República de Platón y en el fondo todo está hablado ya, todo está dicho. Todo. Claro, no es lo mismo la visión de alguien de hace 2500 años que con lo que sabemos ahora y con lo que se puede aportar. Pero bueno, ya digo, es volver a formulártelo, pero ya digo, con nuevos ojos y da pie mucho. Todavía se puede decir mucho nuevo. Es que lo que me sigo preguntando, ahí es un poco insistente, pero igual que en ciencia todavía quedan algunos resquicios donde puedan surgir cosas nuevas. Me explico, por ejemplo, si estuviéramos a finales del siglo XIX, habían fenómenos que la ciencia no podía explicar, la radiación del cuerpo negro y ciertas historias, y luego ya vinieron los físicos cuánticos y surgió una revolución, etcétera. Entonces todavía hay cosas, no existe todavía el famoso modelo estándar que describe la naturaleza, todo este tipo de cosas. Entonces yo siempre, a los que sois filósofos de formación, siempre les hago la misma pregunta. Oye, ¿no hay algo que aunque Platón ya lo haya dicho todo, no hay algo por ahí tal? No sé, es un poco una obsesión que tengo un poco. Y entonces también... Sí. No sabría. Algo que no se haya... No, es que eso es distinto en la ciencia. Y ya te digo, creo que en la ciencia ahí discrepo un poco de la visión que muchas veces se tiene. He visto mucho esta idea de que la ciencia va avanzando y como que ya queda poco, como que hay ámbitos que dicen, este ámbito está como agotado y queda poquito, pero ya no. Yo creo que hay explosiones, luego hay cambios, hay revoluciones y se encuentran ámbitos nuevos de la realidad que pega una explosión. Por ponerte un ejemplo, con el genoma humano. Durante mucho tiempo se desveló el genoma tal, ya tenemos los genes, ya en breve vamos a ver tal y cual, y luego de repente se vio, pues no, nos queda mucho, llega toda la epigenética, ¿no? Los genes depende de tal, bueno, y muchísimo más, ¿no? Entonces, claro, como digo, creo que la ciencia cuando va, luego todavía le queda muchísimo, ya digo, todavía yo creo que le queda muchísimo. Pero no sé, en filosofía temas que todavía, no sé. No queda ningún hueco todo, por ahí, ¿no? Yo creo que no, porque además, no solo Platón, sino que Platón ya tiene 2500 años, sino que luego otros, esos posibles huecos también, cada siglo ha venido con una tanda de filósofos nuevos que han ido retocando y rebatiendo otra vez. Entonces, ya digo, hay millones de páginas escritas con todos los recovecos dándole vueltas una y otra vez. Entonces, no sé, los extraterrestres, no sé, cosas así. No sé qué quedaría por pensar. De hecho, bueno, a mí me gusta mucho
Me gusta mucho la ciencia ficción, leo mucho ciencia ficción dura, me gusta a mí hay mucha la ciencia ficción durante mucho tiempo se ha visto como un género de niños o infantil y no, hay una ciencia ficción muy, muy madura y muy bien escrita y un género literario con toda regla y ahí sí que me ha hecho muchas veces pensar cosas que no había pensado y me ha hecho ver cosas que quizá por ahí haya cierto camino de exploración que no sé, que nos pueda ver. ¿Eso sería la filosofía ficción? ¿No existe ese género? Sí, A lo mejor sí, esa palabra existe, filosofía ficción. También. Está bien. ¿Por qué no? Sobre ¿Por la qué no? ciencia ficción especulativa, que va un poco en la línea esa. Y luego hablando, bueno, estamos hablando, bueno, de los temas tal, pero luego también el componente, tú eres también docente en el área pues, de la filosofía. Obviamente, si te hago la pregunta de cómo es el panorama a día de hoy, a la hora de explicar estos temas, no sé, entiendo que debe ser un poco árido, porque a día de hoy explicar cualquier tema con tanta distracción tecnológica, ¿no? Pero ¿cómo ves a la juventud actual a la hora de recibir todos estos temas tan filosóficos? Pues bueno, no obstante, yo creo que muchas veces nos ponemos muy catastrofistas, como hay mucho discurso de la educación está fatal ya, y creo que es cierto que hay algunos aspectos que se han empeorado y hay cosas que están peor, pero luego, como siempre, yo en todas mis clases siempre tengo un grupo de niños, como siempre, que son buenos y que tienen interés y que les gusta y que les llama la atención cualquier cosa, y entonces ahí siempre captas a gente. Luego, no sé, hombre, yo siempre digo como que ha pasado un poco... yo siempre digo, antes había como más clase media, es decir, no sé si te acordarás, cuando nosotros íbamos al instituto, yo me acuerdo que había un grupo de 4 o 5 en la clase muy buenos, luego 4 o 5 nefastos, que les quedaban todas, y luego mucha clase media que iban tirando, les quedaban 1, 2, ¿no? Pero más o menos tiraban. Pues ahora digo, no, se ha hundido la clase media, como que hemos entrado al tercer mundo, ¿no? Ahora tenemos unos poquitos buenos, otros poquitos normales, como si dijéramos, y luego muchos muy malos. Madre mía. Se ha venido esto un poco, ha habido como un movimiento tectónico que ha hecho eso. Entonces sí que hay problemas. Pero bueno, ya digo, en general yo, además, muchas veces si lo explicas bien y consigues hacerlo cercano, se pueden conseguir que a los chavales les interese. No lo veo tan mal como muchos analistas, ¿no? Que nos dicen que esto está fatal. No está tan mal, yo creo. Hace un año aproximadamente estuvo aquí en el podcast otro filósofo, era un filósofo de la mente, de aquí de Murcia, no me acuerdo del nombre, tengo muy mala memoria, y nos comentó que él utilizaba el aula como el laboratorio que tiene el científico para tal, él lo hacía para testear ideas filosóficas y le gustaba mucho porque el feedback que le daban por los alumnos le ayudaba a cuestionar sus ideas, a cambiarlas, etcétera, etcétera. Es una buena práctica. Es buena idea. Interesante. ¿Y qué le recomendarías? Bueno, imagino que, no sé si del grupo este que tienes, luego hay algunos otros que quieren seguir sus estudios más largos de filosofía en la universidad. ¿Qué les recomendarías a esos? ¿A los que quieren estudiar filosofía, te refieres? Sí, sí, a los que quieren seguir adelante en esa vía. Pues bueno, yo por ejemplo recomiendo, creo que una buena formación consiste, yo me haría, pero claro, desde si quiero hacer como un poco, lo que yo haría con mis ideas sería, yo me haría una carrera de ciencias, yo me haría una física, unas matemáticas, una química, y luego estudiaría filosofía. Después, Ajá. Yo tenía una formación fuerte en algo y también de letras, ¿vale? También no vamos a pobrecitos, también gente puede estudiar una filología, una historia, puedes estudiar también otras materias y luego después haría la filosofía. También si quieres, pues, pero yo creo que tener la formación en algo así primero inicial y luego la filosofía me parece un camino interesante, más que quizá empezar directamente con la filosofía. Es interesante porque, desde mi punto de vista, por una parte, ya tienes la formación de esas ciencias duras Eso es. y ya tienes Y un luego camino, claro. Y ya te da para que esas ciencias duras vas a tener material, como digo, ya tienes material hecho para tú luego pensar y con la madurez ya de haber estudiado una carrera, de ya tener una edad, de haber estudiado e investigado, meterte en la filosofía con esa madurez y con esa ya, pues puede ser, yo creo, interesante y te puede dar una perspectiva fuerte y unas... A mí me gustaría, ese camino me parece que está bien, El único posible problema, entre comillas, que podría haber sería una ausencia de imparcialidad
porque ya vendrías del tronco de la ciencia, del empirismo y todo este tipo de cosas. Entonces, cuando quisieras interesarte por ciertos temas más abstractos, pues a uno le costaría también imagino. Sí, claro, yo hablo desde mi perspectiva. Claro, Pero, claro. Quizá puedes ver otras. ¿No? Este camino yo creo que a mí me parece que sería fuerte. Pero vamos, ya digo. Otro filósofo te dirá otra cosa completamente diferente y perfecta. Yo hablo de mi experiencia. Y como debe ser. Muy bien, Santiago. Pues nada, apreciamos mucho tus opiniones, la conversación tan interesante que hemos tenido contigo, que en días como estos es muy necesaria, en día que nos invade el hype, todo este tipo de cosas, es muy importante. Y nada, y te animamos a que sigas publicando y divulgando sobre estos temas y a ver si dentro de poco la gente vuelve a los blogs y vuelve a crecer, porque es un medio importante. Hay que volver a leer y escribir, di que sí. Eso es. Pues nada, ha sido un placer. Se me ha hecho muy corto, muy cortito. Digo, ya se ha acabado. Ya se ha acabado. Intentamos respetar siempre la hora para los oyentes, para que no nos abandones, para que no se abandonen y que dure justo el tramo de autobús entre Murcia y Alicante, por ejemplo. ¿No? Perfecto. Porque luego le pasa a la gente también que me lo han comentado, que a lo mejor le gusta el episodio, pero luego se tienen que bajar del tren o algo y luego pues les da pereza continuarlo porque han perdido el gancho. Pero bueno, Santiago, un placer y hasta la próxima. Pues igualmente, pues hasta la próxima. Perfecto. Venga, chao.